En el conocimiento de la palabra. Efesios capítulo 5, versículos del 1 en adelante, hermanos. Vamos a entrar en el conocimiento de la palabra, gloria a Dios, y vamos a ver aquí algo muy hermoso, como nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos invitan, ¿verdad?, a que tengamos una vida plena, espiritualmente hablando, llena de amor y de sinceridad en las cosas hacia Dios. Que cumplamos nosotros realmente con Él como Él cumple con nosotros. Vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a ver cómo es la vida del creyente como amado hijo de Dios, porque ahora somos hijos de Dios y según la palabra somos amados por Él. Y el versículo 1 y 2 dicen de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Ahora le ruego, mi Dios, y al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, mi Padre, por lo cual le ruego que el poder del Espíritu Santo sea sobre mí, mi Padre, para que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, mi Padre, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es saber que somos hijos amados de Dios, pero se nos pide que seamos imitadores de Dios como hijos amados que somos de Él. Y hermanos, no es cosa fácil ser imitadores de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así nosotros, hermanos, todo lo podemos si nos dejamos guiar por el poder y fortaleza del Espíritu Santo. No claudicando, no pensando, yo puedo hacer esto, yo lo puedo hacer, pero sin mencionar, lo puedo hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es mi fortaleza, y a través del Espíritu Santo. Si nosotros verdaderamente, hermanos, somos hijos de Dios, tenemos nosotros que ser imitadores de Él, obedeciéndole en todo, porque si Dios nos ama y nos dice que somos sus hijos, lo principal que tenemos nosotros que hacer es obedecerle, dar a Dios todo nuestro ser, nuestro cuerpo, todo, no nada más una parte para que le obedezca y otra parte para vivirle en la carne, no, hermanos, tenemos que entregarnos en todo, espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos ser dignos y merecedores de llamarnos hijos de Dios. Y luego nos invitan a andar en amor, algo que es muy importante en la vida de nosotros, porque si el amor de nuestro Señor Jesucristo y el amor de mi Dios está en nosotros, hermanos, no va a haber nada imposible para nosotros. Vamos a desarrollar todo lo que tenemos, la mente, vamos a ser personas ágiles para captar los mensajes de Dios y vivirlos realmente, obedeciéndole conforme a lo que nos diga en su palabra. No como nos diga el hombre, porque el hombre miente, el hombre siempre va a querer sobresalir él mismo, y como lo vemos en muchos lugares, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a basar en lo que dice la palabra de Dios, que dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Sed pues imitadores de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Y fíjese, también el apóstol Pedro, fíjese bien lo que nos dice, nos vamos a ir viendo la palabra de Dios para asegurarnos de las cosas que dice nuestro Dios, no nada más a través de Pablo, sino a través también del apóstol Pedro, porque así nosotros vamos a poder
Seguir, Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro 1, versículos del 14 y 16 al 16. Dice bien el versículo 14, casi hay una semejanza entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que casi coinciden en las cosas que piden, pero es el Espíritu Santo el que me guía a uno y guía a otro. Y ahorita vamos a ver lo que nos dice, como hijos obedientes, no desobedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. ¿Cuáles eran los deseos que antes teníamos? Gloria a Dios. La carne, andar en los bailes, andar en las fiestas, andar en el pecado. Pero aquí se nos invita y se nos exhorta o se nos dice que como hijos obedientes, nosotros, gloria a Dios, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Porque ignorábamos las cosas de Dios, hermanos. No sabíamos realmente que había un Salvador, que había venido y que había dado su vida. Nos doctrinaban de una manera pues fácil, ¿verdad? Que nos hacían creer cosas que no estaban escritas aquí en las Sagradas Escrituras. Pero aquí el apóstol Pedro nos está hablando, pero bien bonito, Primera de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Versículo 14 al 16, y ya leímos lo que dice el versículo 14, vamos a ver qué nos sigue diciendo el 15 y el 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, gloria a Dios. Y el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. De manera que, hermanos, qué hermoso que nos esté hablando de esta manera nuestro Dios, invitándonos para que nosotros vivamos en santidad, como Él lo quiere, como Él lo demanda. No que ahorita estemos en la iglesia y, ay, sí, pues parecemos la mera verdad, quizás. Y salimos de aquí muchas veces, hay personas que salen del templo y salen peleando, y salen del templo y llegan a sus hogares y empiezan a renegar, empiezan a pelear, a regañar a sus hijos, a pelear con el esposo o la esposa, o en fin, andar en el pecado. Pero el apóstol Pedro nos invita, gloria a Dios, a que nosotros seamos santos porque Él es santo, nuestro Señor Jesucristo, y que esa santidad verdaderamente se refleje en nuestras vidas, en nuestro ser, en cuanto nosotros estemos delante de los demás, que la santidad que Dios nos da se refleje de tal manera que los demás quieran imitarnos a nosotros para que nosotros les digamos qué es lo que nos ha cambiado y ellos también puedan cambiar de manera de pensar y de vivir. Amén. Gloria a Dios. Pero qué triste es, ¿verdad? Que muchas veces no podemos decirles tales cosas a las personas, ¿verdad? De llevarles el Evangelio o decirles que hay que andar en santidad, que hay que entregarnos a Cristo. Porque muchas veces, hermanos, hay muchas personas, muchos hermanos que dan un mal testimonio de que si son verdaderamente hijos de Dios o son hijos de Satanás. Porque hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás, Pero cuidado, hermanos, nosotros ya dejamos esa manera que teníamos antes de vivir. Ahora hay que procurar vivir la vida que nos pide nuestro Señor. Y aquí nuestro Dios nos está hablando y nos está diciendo cómo debemos de vivir. Porque ya nos está diciendo que seamos santos. ¿Por qué? Porque también nuestro Señor Jesucristo fue santo, por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llamó? Pues nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre anduvo en santidad, así es que tenemos nosotros que vivir esa santidad, gloria a Dios, para que seamos dignos de llamarnos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. De manera que procuremos, hermanos,
andar así como lo pide nuestro Dios, gloria a Dios. Porque a ver lo que nos dice Pedro, que como hijos obedientes, ¿verdad? No nos conformemos a los deseos que teníamos antes, sino que hoy hagamos lo que Dios nos dice, gloria a Dios. Versículos 3 y 4. Ya nos dice que nosotros, ¿verdad? Ofrezcamos, seamos como Dios, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, que sacrificó a Dios en olor fragante, ¿verdad? Hizo una ofrenda de su cuerpo, de su vida, de su sangre, en olor fragante, quiere decir en santidad. Él no llevaba pecado, no llevaba nada, y por eso dice en olor fragante, gloria a Dios. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, gloria a Dios. ¿Cómo es nuestra manera de vivir, hermanos? Gloria a Dios, porque muchas veces nosotros decimos que andamos viviendo bien delante de Dios, pero ¿cómo es nuestra manera de vivir? Veamos lo que nos dice Colosenses capítulo 3, gloria a Dios. Vamos a ver Colosenses, aquí está, gloria a Dios, capítulo 3, versículos, gloria a Dios, del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese bien cómo aquí también el apóstol Pablo, de la manera en que nos está hablando Dios por medio de él, que hagamos morir lo terrenal, lo que teníamos antes, que ya no lo vivamos, que lo hagamos morir, que lo hagamos a un lado. Gloria a Dios, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Dios nos habla que debemos de olvidarnos ya todo eso de las avaricias, los de malos deseos, gloria a Dios, porque muchas veces nos vienen malos deseos, muchas veces decimos ojalá y le pase esto a aquel o al otro, ojalá y esto y acá y allá, y empezamos a vociferar, y aún muchas veces siendo cristianos, el diablo nos agarra y empezamos nosotros a hablar mal. Pero aquí dice lo que nos dice. Primero nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Y aquí en Colosenses también es Pablo el que habla. Y aquí también nos dice lo mismo que le está diciendo allá a Efesios, está aquí diciendo, pero en otra manera a los colosenses, gloria a Dios. Así es que haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas, fíjese bien, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nos invita a vivir una vida agradable, pero nos enseña lo que nos puede pasar si nosotros vivimos en el pecado. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cuándo somos desobedientes? Cuando no obedecemos a su palabra, cuando no hacemos caso, hacemos lo que cuando estábamos jóvenes o éramos niños, que no le hacíamos caso a mamá o a papá. Así también nos queremos portar con Dios. Pero dice que la ira de Él viene sobre los hijos de desobediencia. De manera que, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esa ira no se manifieste en nosotros? Obedecer a Dios por medio de Cristo en todo. Y no es difícil, hermano. Si usted lo empieza a hacer, se va a dar cuenta que no es difícil. ¿Por qué? Porque si nuestro Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, gloria a Dios. Vienen sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Vivíamos nosotros desobedeciendo las cosas de Dios, es más, muchos ni sabíamos de las cosas de Dios, porque si nos llevaban a la doctrina
pues no nos hablaban de todo esto como está escrito. Ahí nos decían quién era nuestra mamá, que la Virgen María y que la Virgen de Guadalupe y así, muchas cosas que nos decían, ¿verdad? Las cuales aquí no las menciona de esa manera como nos las enseñaban antes. De manera que tenemos que obedecer a Dios por medio de su palabra. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, que lean la palabra de Dios para que no los engañe nadie. Porque hay muchos engañadores ahorita. Pero si nosotros nos mantenemos firmes leyendo la palabra de Dios, no va a ser fácil para el diablo que nos engañe por medio de aquellos que está usando para tal propósito de que nos engañen. Gloria a Dios. Así es que nosotros debemos de procurar, gloria a Dios, que no haya quien nos engañe, gloria a Dios. El 5 y 7. Así es que dice, los cuales también en otro tiempo vivíamos en ellas. Nosotros anduvimos en ellas, hermanos, pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad de la salvación. Y ahora somos hijos de Dios porque aceptamos a Cristo como nuestro bendito Salvador. Pero hay que conservar eso, hermanos, viviendo en santidad, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que espíritu, alma y cuerpo deben de estar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, ¿cómo andamos delante de Él? Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es que nos recuerden y que nos hablen de esta manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así es que vamos a seguir adelante. Y es cuatro ahora. Vamos a leer el versículo número 5, gloria a Dios, ¿verdad? El cual dice, gloria a Dios, porque sabéis esto. Perdón, no mencioné el versículo 4. Que dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Las acciones de nosotros deben ser de gracia, o sea, en amor, pero el amor de Cristo, no el amor filial, porque el amor filial que viene de la carne es muy engañoso, pero el amor de mi Cristo, que es por medio del Espíritu Santo, ese es el amor verdadero que puede fluir de nosotros hacia los demás y hacer el impacto por lo cual nosotros podemos hablarles de la palabra de Dios, pero que ese amor sea el que viene de lo alto, no el que sale de nosotros por nuestra boca nada más, no, porque ese amor puede ser mentiras, podemos echar mentiras, y cuando echamos mentiras ya estamos mal, y si los mentirosos, dice la palabra de Dios, no entrarán en el reino de los cielos, de manera que entonces vemos que tenemos que hacer cosas bien antes, o sea, como acciones de gracia, gloria a Dios, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, no andar en la carne, hermanos, andar en el Espíritu, gloria a Dios, tenemos que hacerlo de esa manera. Ahora, aquí en el versículo 3 y 4, nos están diciendo cómo es nuestra manera de vivir, si vivimos también en la inmundicia, si vivimos en la avaricia, o si nosotros vivimos como conviene, como santos, gloria a Dios, dice la palabra, como santos, y ni palabras deshonestas, ni truhanería, nada de eso salga de nuestra boca, y como conviene a santos, sino amantes bien, acciones de gracias, gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces andamos en la carne y no andamos en el Espíritu, gloria a Dios. Por eso dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué hermoso, nos están explicando todo lo que es la palabra de Dios. Ya si nosotros no entendemos o no queremos entender porque no nos convenga, porque queremos seguir haciendo lo que nos plazca, cuidado, porque ya ve lo que dice acá atrás, gloria a Dios. ¿Verdad?
no vamos a entrar en el reino de Dios, gloria a Dios. Así es que necesitamos nosotros que, verdad que pues, la palabra de Dios realmente esté aquí en nuestra vida. Porque miren el versículo 6 lo que dice, dice, gloria a Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, gloria a Dios, sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Fíjense bien. Así es que necesitamos, hermanos, que nadie nos engañe. Hay muchos engañadores ahorita, gloria a Dios, que por las ganancias deshonestas no les importa engañarnos y a muchos logran convencerlos y meterlos en el círculo del engaño en el cual ellos los están metiendo. Pero aquí nos dice, nadie os engañe. ¿Por qué? Aquí también lo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de ¿quién? Dice, de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermanos. Entonces necesitamos nosotros, gloria a Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya sabemos que en Gálatas, gloria a Dios, ahí viene todo lo que es las palabras del Espíritu Santo, cómo están allí, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahí está enseguidita, de atrás de Efesios, vamos a leerlas para que se acuerde por si se le ha olvidado. Gálatas, gloria a Dios, 5, aquí está enseguidita luego. Efesios 1, Efesios 5, aquí está. 19, fíjense, cómo son manifiestas las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fíjense bien, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, fíjense, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿se fija usted que Dios nos está hablando mucho acerca de que podemos perder el reino de Dios, o sea, nuestra salvación? Por eso lo que dice al principio, que somos hijos amados de Él, por eso nos está hablando de esta manera, porque hay muchos hermanos en Cristo que no obedecen a Dios, pero no toman en cuenta todo esto que nos está hablando mi Dios. Por esas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia y luego nos indica todo lo que es pecado, todo lo que es la carne, todo lo que está en contra del Espíritu Santo. De manera que nosotros, hermanos, tenemos que ver, porque para que nadie nos engañe, hermanos, si nosotros nos dejamos engañar, cuidado. En Romanos capítulo 8, gloria a Dios, ahí también hay algo muy hermoso que nos dice nuestro Dios, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice, versículo 8 y 9. A ver, capítulo 8, 8 y 9. Fíjese bien cómo Dios nos está hablando, Gloria a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí vamos a hacerlo un poquitito más extenso. ¿Qué es vivir en la carne? Andar en el pecado. ¿Y el pecado cuál es? Todo lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo andamos delante de Él? ¿A qué le damos más tiempo nosotros? ¿A las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Porque si nosotros le damos más tiempo a las cosas del mundo
que las cosas de Dios, que es lo que nos conviene, estamos mal delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Por estas cosas viene la ira, por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la desobediencia es cuando nosotros no obedecemos a Dios, hermanos. Nosotros, gloria a Dios, tenemos que entender, gloria a Dios, que no nos debemos dejar engañar por aquellos que nos vienen a decir, no importa, es mentira, tú no le creas a esos predicadores, porque ya Cristo te perdonó, ya no te preocupes de nada. Y lo que nos están diciendo aquí es Dios, que por medio del Espíritu Santo inspiró a Pablo, a Pedro y a todos los demás apóstoles para que nos trajeran estas palabras que hoy estamos recibiendo, hermanos. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, no carnalmente, espiritualmente, para agradarle a Dios y así conservar la vida eterna que Dios nos ha dado cuando hicimos la profesión de fe, para que no vayamos a perder ese regalo tan hermoso, porque ya hemos oído y lo hemos visto que la palabra de Dios dice que podemos perder la salvación, porque si morimos en pecado, según la palabra, nos espera la muerte segunda, que es el infierno. Entonces, ¿dónde está la salvación? Cuando la perdemos. Y hay una palabra que dijo mi Señor Jesucristo, dice que no temamos al que puede matar el cuerpo, sino al que puede, aleluya, matar el alma. Sí, o sea, matar el alma y mandarla al infierno. Gloria a Dios. No me recuerdo exactamente cómo dice, hermanos, pero mi Señor Jesucristo nos habla algo acerca de eso, ¿verdad? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo lo dice, y la palabra de Dios ahorita nos lo está recordando, cuidado, hermanos, porque estamos mal, ¿verdad? Ahora aquí en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense cómo me maravillo yo de cómo Dios nos está hablando en esta tarde o en esta noche a través de su palabra, para que nosotros entendamos y podamos crecer a la estatura del varón perfecto, hermanos. Él nos lo está explicando de una manera hermosa por medio de varias escrituras, de manera que no vamos a tener chance o opción de decir, no, al cabo me perdona Dios. Cuidado, cuidado, porque si la muerte nos sorprende en la carne, hermanos, estamos perdidos. Hagamos lo que hagan o lo que puedan hacer por nosotros, ya no hay remedio. Por eso es ahorita en este momento es el tiempo de que si alguno de nosotros, gloria a Dios, sabe que anda mal, yo le aconsejo, fíjese bien, yo le aconsejo que crea la palabra de Dios y póngase en paz con Dios, amístese con Dios, pídele perdón y sea verdaderamente un hijo o una hija de Dios, no un hijo o hija de Satanás, sino un hijo o hija de Dios, porque es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sus hijos amados, porque Él lo dice allí. Pero para ser sus hijos amados, falta mucho. Necesitamos que verdaderamente nosotros vivamos una vida de santidad. ¿La estamos viviendo? Pues si no la estamos viviendo, vamos a vivirla, hermanos. Vamos a vivirla. Vamos a dejar a un lado ya las cosas del mundo. Vamos a dejar un poquito ya, por ejemplo, que nos gusta mucho ver la televisión, o nos gustan mucho los juegos esos de los videos que hay. Vamos dejando un poquito ya todo eso, hermanos, y vamos a meternos más en la palabra de Dios, que es lo que nos conviene. Ese es un consejo. Pero si tú no lo quieres hacer, es tú y Dios. Yo no te puedo obligar, ni Dios te obliga. Pero sí,
como te dije ahorita, yo te doy el consejo, amístate con Dios, porque en Él está la vida y la prosperidad viene por medio de mi Señor Jesucristo, porque acuérdate lo que dice en Mateo 6:33, gloria a Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos vendrá por añadidura, de manera que, hermanos, no hay escapatoria. Tenemos que creer, y Dios nos está hablando muy, muy hermoso, hermanos, de manera que nosotros no podemos eludir las cosas de Dios, porque es Él el que nos está hablando, gloria a Dios, por medio de su palabra, gloria a Dios. Así es que voy a volver a leerles el versículo 6 para que no se nos olvide. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Grábeselo y recuérdelo seguido. Cuando usted comete un acto de desobediencia a Dios, que no esté de acuerdo Dios con aquello que usted está haciendo, pídale inmediatamente perdón y ya no lo vuelva a hacer. Porque si le pide perdón y vive la vida, sigue viviendo esa misma clase de vida, cuidado, hermano. No hay vuelta de hoja. Estamos perdidos si no obedecemos a Dios. Por eso es que tenemos que buscar las cosas de Dios. Y vamos a terminar leyendo el 8 al 12. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Fíjese bien lo que se nos recomienda, que andemos como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya ve, fíjate cómo Dios nos da todo, que compruebemos lo que es agradable a Dios. Y aquí en las Sagradas Escrituras está todo lo que es agradable a Dios. Por eso tenemos que meternos más en la palabra. Gloria a Dios. Comprobando lo que es agradable a Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Gloria a Dios. De manera que, hermanos, hay que pues no participar, sino reprender las malas obras y hacer lo bueno, o sea, las buenas obras delante de Dios, hermanos. Y con esto terminamos, hermanos. Llévese esta escritura, créala, vívala, reflexione en ello y verá que va a recibir un hermoso mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo, si es que Cristo verdaderamente está en usted. Si no, métase más en la Escritura y pídale a Dios que lo llene de ese poder del Espíritu Santo para que usted pueda entender y obedecer a Dios. Porque si usted vive para usted mismo y hay personas que dicen, bueno, sí, pero después se acabó esto, si aquel dice así, aquel hace acá, usted deje que aquel haga o hable lo que quiera, usted obedezca a Dios. Usted obedezca a Dios y va a darse cuenta que va por buen camino. Si usted obedece a Dios, va por buen camino. Si no, se lo digo así, como es la palabra, le va a dar cuentas a Dios y la ira de Él viene sobre los hijos de desobediencia y esa ira va a venir sobre usted o sobre mí si no obedecemos a Dios. Amén. Así es que vamos a orar por el mensaje. Dios y Padre Celestial, damos gracias por su palabra que hemos traído en esta noche, Señor, rogando Padre, que la misma cumpla el cometido para lo cual ha sido predicada, mi Padre, la que nosotros crezcamos en el conocimiento, Padre, de tu palabra y que el poder del Espíritu Santo sea con nosotros para que nuestra vida como creyentes de Dios nos lleve a los pies de mi Señor Jesucristo para que nuestro Dios nos pueda decir que somos sus hijos amados. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Padre, le damos gracias, Señor, por este hermoso mensaje que nos ha traído. Ahora llénanos del poder del Espíritu Santo, mi Padre, y así como estamos, mi Dios, y así como donde quiera que, Señor, que nos escuchen o nos vean, que también reciban, Padre, ese poder del Espíritu Santo, mi Padre, para que puedan crecer, Señor, en estatura espiritual,
para llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, que así sea. Amén y amén. Hemos terminado, vamos a hacer una invitación, gloria a Dios. Pues si alguna persona, seas hombre o seas mujer, quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, o por si acaso ya eres salva, pero andas fuera del camino de Dios, es tiempo de que te acerques a Él. Puedes acercarte a Él, nomás pídele perdón, repite la oración que voy a hacer también para aquellos que no tienen a Cristo, repítela tú también y alcanzarás ese perdón nuevamente, amén. Pero no para que vuelvas a andar en el pecado y pecado, sino para que ya cambies tu vida completamente. Así que si quieres aceptar a Cristo para ser hija de Dios o hijo de Dios, repite conmigo estas palabras. Dios y Padre Celestial, le doy gracias por su palabra que he escuchado, mi Padre, y le ruego, Señor, que me perdone, Señor, todas las transgresiones que he tenido, mi Padre, y si quiero ser nuevamente su hijo y su hija, yo le pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que así sea. Ahora, Señor, yo también pido perdón, Padre. Yo no soy su hija ni su hija y sé que ando en pecado. Soy una mujer o soy un varón, pero quiero que usted me perdone, mi Padre, que, Señor, por medio de Jesucristo, acepte, Señor, mi arrepentimiento y mis palabras donde yo le pido perdón para ser su hija. Ahora que sé, Señor, que a través de estas palabras he recibido, Señor, ya su perdón y ahora puedo ser su hija o soy su hija, ayúdeme, Señor, a seguir adelante. Derrama de su Espíritu Santo sobre mí para que yo pueda, Señor, entender su palabra y vivirla y ponerla por obra. En Cristo Jesús se lo pido todo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, eres hijo o hija de Dios. Si tú eres ya cristiano, pero andabas por el mal camino y repetiste una oración similar, también ya pasaste nuevamente a ser su hijo. Pero cuida la salvación, porque la salvación no tiene precio, pero sí la podemos perder. Y si perdemos la salvación, no nos espera más que el infierno, el lugar de fuego, el lago de azufre, que es la muerte segunda. De manera que te doy este consejo: vive la palabra de Dios, lee las Sagradas Escrituras, hayas hecho promesa de Dios para ser su hija o hayas pedido perdón por tus pecados que hayas tenido. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ruego pues que tú busques un lugar donde te congregues. Tienes Biblia, léela diariamente. Procura un lugar donde se predique la palabra y así que el poder del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes, los que han aceptado a Cristo y los que se han reconciliado con Cristo. En el nombre de mi Padre Santo, mi Señor Jesucristo, les doy gracias por todo. Ahora sí, a vivir la vida cristiana. No se alejen de Él y que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Y oren también por mí para que el Señor me siga dando palabra para traer más almas para su reino. Y así ustedes también. Dios los bendiga, los cuide y los guarde y hasta la próxima. Nos estamos mirando, mis hermanos. Oren por mí, porque ya soy anciano, pero el Señor me está dando vida y poder para poder predicar su palabra. Hasta la vista.